Durante los 6 años de la guerra en Siria, el núcleo de los apoyos a las formaciones terroristas tuvo su base en Turquía. Hubo también, y aún hay, apoyos desde Jordania y desde Israel, pero el gran organizador en el terreno de la guerra por encargo fue Turquía. Allí se concentraba el armamento de la OTAN y desde allí se distribuía el financiamiento de las monarquías petroleras. Durante ese tiempo, Estados Unidos construyó en Turquía un verdadero santuario de protección a las líneas de entrada del yihadismo en Siria, de modo tal que casi todas las grandes ciudades del norte y del centro sirio quedaron en manos de los wahabíes en sus distintas versiones y franquicias. Este esquema fue comenzando a cerrarse a partir de la combinación de fuerzas que operaron los sirios, los iraníes y los rusos, con apoyos de Irak y del Hezbollah libanés. Pero la clave del cambio de la marea ocurrió a partir de que la propia Turquía fue inducida por Rusia a sumarse al esfuerzo anti-ISIS. Ahora bien, este cambio de marea no es definitivo ni siquiera es necesariamente duradero. Su continuidad radica simplemente en un sutil juego de presiones y de aprietes que pueden cambiar las cosas otra vez tan fácilmente como lo hicieron antes, cuando los turcos se sintieron abandonados por sus jefes norteamericanos en favor de sus eternos enemigos, los sirios kurdos. Y en ese sentido, la noticia de la semana la dio el presidente turco Recep Erdogan cuando anunció que la operación Escudo del Éufrates no se detendrá en Al-Bab, sino que va a continuar hasta Manbij, actualmente en manos de milicias kurdo-árabes aliadas de Estados Unidos, y que posteriormente participaría en la ofensiva sobre Raqqa. Y claro, llegados aquí, todo puede cambiar de color y adquirir contornos totalmente distintos a la ya conocida guerra antiyihadista. En todo caso, sería bueno, recomiendo, tener un mapa a mano para entender la lógica de lo que podría estar por venir. Al-Bab es una ciudad que está a 30 kilómetros al sur de la frontera turca y a unos 50 kilómetros al noreste de Alepo. Es una ciudad chica, ocupada por el ISIS desde hace años, pero sitiada por el norte, por el oeste y por el sur. Atención a esta conformación, por eso sería bueno tener un mapa. La cuestión es que al norte están los turcos y sus viejos aliados del ejército libre sirio, más algunas milicias turcomanas. Pero además, por el oeste y por el sur, está desplegado el propio ejército sirio. De esta forma, la contienda en Al-Bab no se trata solo de liberarla del ISIS, sino de que su desenlace puede decantar en quién ejercerá el control de buena parte del norte del país de ahora en adelante. Y todo esto en la cuenta de que en los alrededores de Al-Bab participan además, atención, 3 de los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, es decir, Rusia, Estados Unidos y el Reino Unido, más algunas fuerzas europeas como los belgas y los alemanes, así como los ejércitos regulares de otros 3 países, Siria, Irán y Turquía, sin contar con otras milicias prosirias. En consecuencia, el resultado de la batalla por Al-Bab representa una suerte de encrucijada que definirá quiénes, cómo y por dónde se ocupará territorialmente el centro de Siria para efectivizar la campaña sobre Raqqa. Hoy por hoy, el ejército sirio se encuentra prácticamente cara a cara con las Fuerzas Armadas turcas a lo largo de un frente de unos 15 kilómetros, después de que este jueves las fuerzas del Estado Islámico hicieron una retirada masiva hacia el este de Al-Bab, lo que de momento hizo que Turquía y sus aliados se quedaran con el control de los barrios centrales de la ciudad en cuestión de horas. Con una ciudad rodeada por
aliados anti-ISIS, pero atención, que a la vez son fuerzas enemigas entre sí, en Al-Bab han ocurrido hechos que en este contexto adquieren otras significaciones. Por ejemplo, el bombardeo ruso que mató a 3 soldados turcos el 9 de febrero, ese evento fue oficialmente considerado como un accidente, pero a nadie escapa que el hecho bien puede ser leído como un, entre comillas, aviso o como una, también entre comillas, advertencia para que el gobierno de Ankara tenga en cuenta y respete ciertos límites políticos. Y en ese sentido, Turquía y Rusia acordaron ciertas líneas de separación provisoria para evitar enfrentamientos entre ambos, es decir, entre Siria y entre Turquía. Selahattin Ersoy, que es un ex asesor político turco, afirma que su país tiene solo 2 caminos por delante. Una pasa por atacar desde el norte, a través de Tel Abyad, aunque ello implique adentrarse en territorio kurdo, y la otra sería iniciar una larga marcha a través de los casi 200 kilómetros que los separan de Raqqa, aunque para ello debería atravesar, obviamente, las líneas controladas por el ejército regular sirio, que además, esto lo apunta este ex asesor Selahattin Ersoy, ahora parece estar coordinándose muy bien con los kurdos para cerrarle el paso a Turquía. Pero lo más notorio es que estas 2 alternativas, y esto tiene que ver con la política, ya no con la situación militar, es que estas 2 alternativas fueron discutidas por los turcos con el jefe del Estado Mayor de Estados Unidos, que se llama Joseph Dunford, así como con el jefe de la CIA, que se llama Mike Pompeo, ambos de visita en esta semana, de visita en Turquía. Es decir, esta situación ya fue discutida con los norteamericanos, que son sus viejos jefes. Es decir, los Estados Unidos también están buscando denodadamente volver a encontrar un nuevo punto de contacto con Turquía. Y esto ocurre por arriba de la mesa como por debajo. Vean si no esta noticia que se vio poco en la prensa corporativa, pero que salió clarita en el portal Al-Masdar News, almasdarnews.com, bajo este título: el congresista estadounidense John McCain entra a Siria ilegalmente para encontrarse con los kurdos. Y en ese texto, allí una vocera suya, que se llama Julie Tarallo, confirmó que McCain viajó para evaluar en el terreno las condiciones dinámicas de la guerra en Siria e Irak. Obviamente no sabemos los términos concretos de la visita, pero sí sabemos que llegó por la frontera turca y que su visita, a la que se presenta como extraoficial, busca alguna forma de combinación de fuerzas que recupere a Turquía, pero sin desplazar a los kurdos dentro del conjunto de fuerzas pro-norteamericanas. Por supuesto, la contrapartida consiste en que sean las propias fuerzas sirias las que liberen Raqqa, dejando de lado a Estados Unidos. Esa es precisamente la opción buscada por la Federación Rusa, que de momento está empeñada en cultivar relaciones con los kurdos, mientras que por otro lado intenta mediar con Turquía. En definitiva, se trata de un tejido de alianzas que parecen imposibles, pero cuya primer prueba de fuego se está dando ahora mismo en la ciudad de Al-Bab.